Están siendo meses complicados con muchísimas actividades. Mucha gente, muchos miembros de la cátedra están y estamos implicados en gestión institucional de momentos, como sabéis, complicados, pero al mismo tiempo también está siendo un periodo muy intenso y fructífero. Y esperamos que muchas de las cuestiones que estamos trabajando en este tiempo pues también se traduzcan en resultados que nos van a ayudar a avanzar en el campo de la educación a distancia. Como digo, este primer encuentro para mí era importante, el que nos pudiéramos juntar todos para empezar a generar esa identidad de grupo que creo que es pues una de las señales de identidad que tiene que tener esta Cátedra UNESCO de Educación a Distancia como un grupo amplio de expertos de la UNED en nuestro campo. Sin más, porque llevamos ya unos minutos de retraso, bueno, no podíamos menos que empezar con la participación, por supuesto, de nuestro presidente de honor, de Lorenzo García Aretio, que es la persona que ha liderado la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia durante más de 20 años y que ha llevado pues, su nombre por toda América Latina. Así que es para mí realmente un honor presentar a Lorenzo García Aretio, que quería haber estado hoy aquí, pero sabemos que son días también difíciles de manejar con respecto a la presencialidad o no, pero para eso tenemos pues, esta posibilidad de tener un formato híbrido, así que estamos aquí unos poquitos en la sala, muchos estáis también siguiéndonos a través de Zoom. Muchos os habéis disculpado por el hecho de no poder estar aquí en esta reunión hoy porque estáis con otras reuniones, lo sabemos, pero bueno, también sabéis que se está quedando grabado, con lo cual pues después podremos comentar sobre las cuestiones que vamos a plantear hoy, que espero que sean de interés general para todos. Así que voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dar la bienvenida, en primer lugar, a Lorenzo García Aretio. Hola. Adelante, Lorenzo. Buenos días. Buenos días. Verte. Queríamos haberte visto aquí, pero sabemos que es complicado. Y ha sido un placer estar ahí en ese que parece ser que un poquito es mi salón, ¿no? Efectivamente, que eso era la cuestión que queríamos además, gracias por recordarlo, porque lo iba a decir después posteriormente, pero daros cuenta que justamente queríamos hacer este primer encuentro aquí, inaugurando además este Salón Lorenzo García Aretio, Salón de Actos Lorenzo García Aretio de la Facultad de Educación. Muchas gracias, Ángeles. Es un placer estar con vosotros, estar contigo, nuestra directora titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y con tantos amigos que se han incorporado en esta nueva época de la CUED. Para mí es un placer el poder compartir, como digo, este rato en que voy a estar con vosotros y me voy a referir, pues esto, a lo que fue el impulso de la creación de esta Cátedra UNESCO, que la quisimos considerar como un referente. Al principio la ilusión era a ver si esto lo podíamos hacer referente en toda América Latina, en toda Iberoamérica, de todo aquello que tiene que ver con la educación a distancia en sus diferentes formatos. Me vais a permitir que comparta pantalla para que podamos... Bien, podamos llevar a cabo. La idea mía es desarrollar pues este esquema, ¿no? Luego fueron los inicios, luego fue el elemento fundamental, es el centro de recursos, la web, todo lo que supuso la documentación, difusión, las redes, la formación, la investigación, etc. Bueno, la información detallada de todo esto que voy a decir lo tenéis, dejo ahí la dirección, como esto después queda grabado y se puede ir a ello, en el blog mío de Contextos Universitarios Mediados, en la primera parte del relevo al frente de la Cátedra UNESCO. Yo os animo a visitarlo, a aquellos que no lo hayáis hecho, porque ahí aparecen nombres, aparecen cantidad de enlaces de lo que yo he podido recordar y recopilar de lo que fueron estas un poco más de 2 décadas de vida de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Vamos a los inicios. Bueno, ese referente, esa ilusión inicial, era, pues, de alguna manera promover investigación, formación, información, un instrumento de colaboración entre tantos estudiosos, personas inquietas, que en aquella época, estamos arrancando el siglo XXI, estaban interesados e ilusionados con estos formatos que no eran presenciales. Y esa actividad fundamental de la Cátedra UNESCO se orientó, porque era el mandato de la UNESCO, a los países de lengua española y portuguesa, América Latina y el Caribe, fundamentalmente, como digo, Iberoamérica, más allá de otras lenguas que haya
en el continente. Los objetivos básicos con los que yo, con aquella ilusión inicial de lanzar la cátedra UNESCO, me propuse, pues era lanzar una red de personas, como digo, que estaban interesados en investigar, en trabajar sobre esto. Luego crear y difundir un boletín que de alguna manera sirviese para recopilar todo lo que pudiera tener interés en este ámbito y difundirlo para que llegase a los más. Generar grupos de investigación, impulsar la formación de profesionales y luego un elemento fundamental, la web de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, que yo desde el inicio la quise considerar como un centro de recursos para la educación a distancia. El recorrido fue este, en el 97, bueno, siempre que puedo aprovecho, le doy un homenaje de palabra al que fue mi maestro, el doctor Ricardo Marín Ibáñez. Nació en el año 97 con su impulso, su empuje, él fue asesor, consultor de UNESCO, falleció en el año 99 y en el año 2000 se me nombró titular de esta cátedra UNESCO, hasta el año 91 en que la doctora Sánchez Elvira se hace cargo de la dirección y bueno, el agradecimiento al rectorado por ese interés que tuvieron en que yo fuese el presidente de honor de esta cátedra UNESCO. Los apoyos durante este tiempo en la UNED han sido muy desiguales, no me voy a detener en ello, pero han sido muy desiguales, unas diferencias brutales con unos equipos, con otros, etcétera. Bueno, pero ahí quedan y se hizo entonces lo que se pudo. Y simplemente como un referente de lo que han sido los distintos logos que hemos venido utilizando cuando arrancó, pues algo tan elemental que podéis imaginar que lo puede hacer cualquiera. En el año 2000 yo arranqué con ese logo, 2002-2003 aparece ahí. Después el que más tiempo estuvo fue este que marco aquí, del 2004 a 2021. En el 2021 ya con Ángeles al frente de la Cátedra UNESCO arrancó este logo y el definitivo poco tiempo después fue este que aparece aquí abajo. Y unas pinceladas simplemente, en el año 2000 fue mi nombramiento, comienza el máster internacional en enseñanza y aprendizaje abierta a distancia, que enseguida lo ligamos a la cátedra, nace la web, nace la lista Cuedistancia en el 2001, en el 2002 esa red, el boletín electrónico, vamos a hacer referencia a todo esto. Aquí aparece una secuencia de los elementos más importantes, más destacados en estos años iniciales de actividad ilusionada, muy ilusionada de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Decía, un elemento fundamental, una organización hoy no puede funcionar si no tiene una web. Y bueno, cuando arrancábamos en el año 2000 esto de la web todavía era para expertos. Bueno, pues yo quiero decir que con unas pinceladas que me dio cierta persona muy cercana a mí, yo mismo arranqué en el año 2000, no tenía apoyos. Cuando nació la Cátedra UNESCO no tenía ni siquiera un simple becario. Tengo que decir que a los pocos meses sí que se me otorgó desde el rectorado una beca, a los pocos meses de nacer la Cátedra UNESCO, pero al principio no había nada. Y yo arranqué y preparé, hice, difundí, publiqué esta web tan rudimentaria que aparece ahora en la pantalla. Pero aunque sea mirando lo que ahí hay, traté de recopilar todo lo que en la red, insisto, al principio, pues más solo que la una, ¿verdad? Bueno, después se fueron, lógicamente, agregando muchas personas que hicieron posible esta realidad. Del 2001 a 2007 ya hubo una web muy hermosa, tanto por su estética, tanto por la elaboración. Realmente esta web ya impactó bastante y lanzó bien todo lo que queríamos hacer en la Cátedra UNESCO. De 2007, como digo, a 2021 ya tuvimos esta web, que fue la que más tiempo estuvo, que ya tenía muchas más posibilidades, era más moderna, ya con un lenguaje mucho más actual, más funcional. Cuidábamos que se pudiera descargar allá en los países donde todavía Internet en aquella época tenía problemas de ancho de banda. Bueno, aquí tuvimos esta. Y ya ahora, ya en tiempos con Ángeles, desde hace ya unos meses, tenemos una extraordinaria web que va a ir recopilando, va a ir creciendo y yo creo que va a ser un elemento fundamental en todo lo que van a ser los desarrollos de esta nueva etapa de la Cátedra UNESCO. Fijaros que os ponía esta web de 2007 a 2021. Realmente fue de 2007 a 2014, porque en 2014 cesaron todo tipo de apoyos en la figura de becarios, de becas para la Cátedra UNESCO en la UNED, bueno, y también para otras instituciones y unidades. Vino la crisis económica y bueno, desaparecieron todos aquellos apoyos. Entonces, evidentemente la web, la persona que
la mantenía diariamente, aquello cesó y yo no me podía dedicar tampoco, aparte de porque no tenía tampoco conocimientos como para mantenerla al día, y eso llevaba realmente mucho tiempo y yo tenía que atender tareas docentes, de investigación, etcétera, etcétera. Este era un centro de permanente actualización, era diariamente actualizado, todo lo que ahí podíamos considerar. Se llegaron allá en 2012 a tener más de 12.000 hipervínculos en esta web. Realmente que para mí, yo considero que la web esta fue muy importante. Además, todos los referentes y el feedback que yo recibía desde América Latina, así lo plasmaba. Más de 1.000 archivos se recogían ahí, más de 500 imágenes. Había un acceso directo a todos los medios de información y difusión de la cátedra. Incorporaba todas las novedades que se estimaban de interés en todo lo que tenía que ver con la educación a distancia en cualesquiera de sus formatos, recursos, instituciones, artículos, formación, recomendaciones. Era un cúmulo. Yo ahí peleé todo lo que puse, todo lo iba incorporando, vamos, con la ayuda, lógicamente, del becario o la becaria, según correspondió en su momento, para ir incorporando todo este tipo de materiales. Es decir, la ilusión pues, me llevaba a que cada día todavía me entusiasmaba más por todo el servicio que estábamos haciendo a ese referente que lleva el título de esta presentación que hago en América Latina. Quizás por su relevancia e impacto a nivel nacional e internacional, en aquella época yo quería destacar este área, uno de los pequeñitos enlaces que aparecen ahí de congresos, eventos y convocatorias. Realmente fue un fenómeno maravilloso, porque allí en aquella época que las redes sociales todavía no estaban como están ahora, era un referente para instituciones, investigadores docentes, de todo lo que se estaba celebrando en cuestión de reuniones científicas, congresos, actividades, jornadas. Todo lo que olía o tenía que ver con el mundo de la educación a distancia, de las tecnologías aplicadas a la educación, se iba recogiendo ahí. Esto naturalmente ahora tiene mucha menos relevancia, evidentemente. Bueno, quizás en 2010 se habían producido, ya digo, con la web entonces 43.000 visitas de 101 países diferentes. Todo el interés sobre documentación, difusión, debate, bueno, pues interesaban las publicaciones diarias, ese tesoro que teníamos de la lista web distancia, el boletín, las redes, etcétera. Vamos a ver en una pincelada todo ello. Un tesoro, como decía, que ha sido fundamental en nuestra cátedra UNESCO fue que en 2001, es decir, yo en 2000 me hice cargo de la cátedra, recibí el nombramiento UNESCO a través de mi rectorado, como titular, director de la cátedra UNESCO, y enseguida, el 1 de febrero de 2001, lanzamos una lista de distribución. Era un elemento de comunicación fundamental en aquella época y se me ocurrió que era lo mejor. Allí capté una serie de amigos de mis relaciones ya con América, por todo lo que yo venía haciendo y trabajando en educación a distancia, ya en aquella época era bastante conocido, finales de los 90 y tal. Entonces no me costó recopilar a gente relevante de América Latina que se sumase en aquella lista. Bueno, este era el aspecto de aquella web que yo decía que realmente era hermosa. Este era el aspecto. Y fijaros que en 2010, por recopilar datos de aquella época, más de 3.200 miembros. El 85% generalmente eran profesores de universidades de Iberoamérica. Unos 1.500 de esos 3.200 participaban activamente, que ya es decir, publicaban mensajes, contestaban mensajes, eran generalmente siempre debates en torno al fenómeno de la educación a distancia. Había más de 30 países representados. Y en aquella época pues estábamos en torno a 50 mensajes como media a la semana. Evidentemente, en los años 2003, 2007, las redes sociales no tenían, como es lógico, el desarrollo que tienen ahora. Entonces una lista de distribución era el elemento fundamental. La web 2.0 pues no estaba desarrollada como la conocemos ahora, que del 2.0 está en el 3.0, el 4.0, etcétera, etcétera. Fue un elemento fundamental. Sigue existiendo esta lista, evidentemente no con el vigor que tenía, pero ahí se siguen publicando algunos mensajes. No tiene nada que ver con lo que era entonces. También en un acuerdo con la UNAM, ya sabéis que la UNAM es la universidad más relevante de toda América Latina, pues junto con ellos lanzamos en aquellos primeros años, 2001, 2002, unos foros que también le dieron mucha importancia a esto. Los foros entonces en aquellos años no eran tampoco lo que son ahora, ¿no? Bueno, pues sí que aquello tuvo bastante fuerza, bastante interés, estos foros junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, de 2001 a 2005. Y otro tesoro de nuestra cátedra UNESCO fue el BENET, el Boletín Electrónico de Noticias. Diariamente actualizábamos noticias
diariamente. Y yo pues me comprometí, y lo que me pasa a mí es que a veces tengo este gran defecto, que si me comprometo a algo me cuesta bajarme. Entonces, ¿qué pasó? Que mensualmente yo escribía un artículo, un editorial sobre educación a distancia y se publicaba en este boletín. Bueno, pues se llegaron a publicar en torno a 100 editoriales, aquí se recogen desde el año 2002, enero a diciembre de 2009, en torno a 100, bueno, llegaron 96, por ahí fueron, pues con elementos fundamentales. Y yo esto me animaba, aunque ya me pesaba todos los meses tener que escribir un trabajo de este tipo, me animaba por todo el feedback que recibía de América Latina, todas las referencias, todas las citas que ya empezaban a aparecer en la red. Creo que también fue un aporte importante en esta línea de referente de lo que se venía haciendo, de lo que podía interesar en el ámbito de la educación a distancia. Aquello ya cuando la web 2.0 empezó a funcionar, se transformó SBNet pues, en este elemento ya mucho más atractivo, evidentemente, donde el objetivo era difundir esas noticias que ya las extraíamos de las redes sociales, de los medios electrónicos. Ya era un servicio automatizado de publicaciones diarias. Esto se enviaba además por correo semanalmente y llegó a tener en 2011 este boletín electrónico 5.500 suscriptores de 38 países diferentes. Por eso mi insistencia cuando Ángeles me pidió un título para esta presentación, decía que realmente cierto que esto era un referente. Aquellos colegas que hayáis viajado por América Latina, pues que sois muchos, bueno, si os habéis movido en estos ámbitos, seguramente que en alguna de las sesiones estas que hayáis dado, alguien os habrá hablado de la cátedra UNESCO de Educación a Distancia, o quizás de mi persona como titular de esa cátedra UNESCO. Realmente fue un referente, fue algo importante en toda América Latina. Aquello después derivó en lo que llamamos diario de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y el semanal de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, que ha seguido funcionando, incluso se le ha cambiado ya la portada, como veis, con el logo actual. Mirad, aquí hubo un proyecto muy bonito, proyecto QED Media, pero como tantas iniciativas, nada más que he puesto esta, había otras muchas más, pues fracasaron. Empezaron los apoyos desde el Centro de Medios Audiovisuales, desde el vicerrectorado correspondiente. Bueno, se llegaron a diseñar y estaban muy desarrollados los guiones de estos. Creo que se llegaron a publicar dos podcasts de aquellos, dos especies de documentos audiovisuales importantes. Estos 4 que aparecen aquí ya estaban muy diseñados, pero bueno, como digo, los apoyos eran desiguales y los intereses y las prioridades de la universidad podrían estar en otro ámbito. Y bueno, como digo, de esto nada más que os comento este proyecto porque yo estaba muy ilusionado con él y aquello no pudo madurar ni fructificar, como otros muchos que fueron de menor entidad. Bueno, en cuanto a las redes, bueno, pues la Cátedra UNESCO, desde el principio, desde que aparecieron las redes sociales, asomaron, pues ahí rápidamente nos subimos, y en las fundamentales, pues ahí estuvimos, ¿no? Aquí tenéis una referencia a estas redes sociales. Aquí en el Scopit hicimos con colaboración, claro, ya se iban sumando personas. Yo siempre que podía del continente americano, pues se sumaron muchas personas a colaborar y a llevar estos Scopit que aparecen ahí sobre e-learning y MOOC, sobre todo lo que era el learning, una documentación sobre QED, de todas las cosas importantes que podían, bueno, todo lo que se nos iba ocurriendo lo íbamos agrupando aquí. Y después nació también una red que sigue viva en el sentido de que la web está ahí, la red QED, la web está ahí. Lo que pasa que, bueno, evidentemente aquello nació con mucha ilusión, ahí había investigación, se dieron cursos, minicursos a través de esta red. Tiene una potencialidad tremenda, es una red externa a la UNED, que la contratamos. Yo tuve ahí la ayuda, bueno, pequeña realmente, no era esto caro, de mi propio departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, que anualmente estuvo pagando el abono, que digo que era una cantidad pequeña, pero bueno, sirvió de mucho esta red. Bueno, pues naturalmente se acabó el becario, la becaria, y la red pues ha perdido mucho. Es posible que ahora se puedan retomar sus actividades en función de los objetivos que Ángeles y el equipo directivo que estamos ahí en la Cátedra UNESCO podamos retomar. Pero ahí está, ahí está. Y luego el blog QED también ha sido un fenómeno permanente. Esto ha seguido funcionando. Como siempre ha habido personas detrás. No me estoy dedicando en esta sesión a nombrar a las personas, a tremendos amigos, fabulosos, que han venido colaborando con la Cátedra UNESCO, porque seguro que me iba a olvidar. Por eso os remito a todos a esa entrada del blog
de contextos educativos mediados, donde ahí sí aparecen todos los nombres, todas las colaboraciones. Seguro que se me olvidaron algunos a lo largo de estas 2 décadas. En este blog actualmente se han contabilizado casi 1,5 millones de visitas, 1.700 entradas, ya son entradas en el blog de la Cátedra UNESCO, y en el último mes ha habido 10.000 visitas. Bueno, no está nada mal. El ámbito de formación, bueno, pues aquí el tesoro, digamos, en cada ámbito pues hay algo muy relevante, fue ese título del máster EAAD, Máster Internacional en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos a Distancia. Desde el 99 a 2000, bueno, esto es un fenómeno porque fue pionero a nivel internacional, fue pionero de un máster, de un posgrado hecho íntegramente a través de Internet, Una formación de excelencia en las prácticas más innovadoras de la educación a distancia. 350 egresados, atención, de 32 países. El máster tenía 2 años de duración. Fue realmente una experiencia donde se implicaron, bueno, está muy desarrollado también en la web para aquellos que se quieran acercar a esta experiencia cuando de estas cosas no había, y en esto fuimos pioneros y bueno, fue tal cantidad de profesores de la casa, de la UNED, no solo de la Facultad de Educación, de ingenieros, de informática, de psicólogos, etcétera, de la casa, que colaboraron en esta maravillosa iniciativa que, bueno, que se dejó en 2006 porque pensábamos convertirlo en un título propio. Yo era decano entonces, el tiempo era aún más limitado, bueno, aquello no fructificó. Pasados 2 o 3 años del máster lanzamos también un experto universitario en educación a distancia y formación virtual, más enfocado al mundo empresarial. También tuvo su éxito, pero vamos, este de alguna manera era era criatura del Máster Internacional en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia. A la vez, en el ámbito de la formación, desde el principio, yo ya estaba ligado junto al doctor Ricardo Marín Ibáñez, ya cuando falleció yo seguí con aquellos cursos de doctorado, en el programa de doctorado de Teoría de la Educación de la UNED, cursos de doctorado, líneas de investigación en educación a distancia y formación virtual, tesis doctorales, una asignatura de educación a distancia en el grado de pedagogía y en el grado de educación social, y también en el máster de innovación e investigación en educación. Esto de alguna manera estaba ligado a la Cátedra UNESCO, porque bueno, yo estaba ahí, yo era el titular de la Cátedra UNESCO, y esto no era difícil, no era fácil segregarlo, ¿no? Estaba muy unido todo lo que veníamos haciendo. Y bueno, claro, también queríamos investigar, no podíamos olvidar esto. Bueno, pues Grupo Consolidado de Investigación, lanzamos cuando esto empezó a funcionar en la UNED, el Grupo GEDESI, Educación a Distancia en la Sociedad de la Información, y después la CUED participa y apoya el Grupo Consolidado actualmente, porque este GEDESI dejó de funcionar, SPID, que está actualmente funcionando y en vigor en nuestra. Pero algunos proyectos de investigación, no me detengo en esto, evidentemente. He relacionado ahí en la pantalla, por si alguno tiene interés en consultar, lo más relevante donde la Cátedra UNESCO estuvo presente, o mi persona representando a la Cátedra UNESCO. He puesto ahí en rojo el proyecto NetActive, porque fue el proyecto de una dotación presupuestaria muy elevada de la Unión Europea. El liderazgo fue nuestro, encargado desde el rectorado, y era sobre movilidad virtual y tuvo bastante relevancia. A partir de ahí nacieron otra serie de proyectos y bueno, ahí tenéis de alguna manera, no, como digo, no me detengo, pero este era el área de investigación que también lo cuidamos bastante. Y claro, muy ligado a esa área de investigación, pues claro, de alguna manera fue el primer director que fundé, que creé la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia por encargo de la IESAD. Yo entonces era director del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED. Después de, bueno, pues por los avatares políticos de la propia universidad, dejé de dirigir la revista. La revista dejó de publicarse con un dolor tremendo de mi corazón. Aquella revista luego se recuperó en 2005 porque IESAD me pidió de nuevo que me hiciese cargo de la dirección. Desde el 2005 estamos ahí. ¿Qué puedo decir? Me parece que todos conocéis lo que ha supuesto esta revista y cómo está situada ahora mismo. Ahí en la parte de la derecha, aquí se resume, ¿no? Como sabéis, hemos entrado en el Social Science Citation Index, en el SSCI, y tendremos factor de impacto en el próximo mes de junio. Bueno, no quiero porque me ilusiono demasiado. Claro, los objetivos de la revista eran muy similares a los objetivos de la Cátedra UNESCO. Entonces, bueno, pues eso estaba muy ligado, estaban impulsándose una a otra. Esto va a seguir. Yo ahora ya no soy el titular director de la Cátedra UNESCO. Soy
gracias, como digo, al interés de mi propia rectorado, del rector especialmente, y de la propia Ángeles, ¿no? De que siga siendo presidente, que sea presidente de honor de esta cátedra UNESCO. La RIED evidentemente está ahí, está ligada, impulsando, porque los objetivos, como digo, son muy similares. Y agradezco todo el apoyo que sobre esto hemos venido recibiendo. Bueno, y ya termino. Claro, llegó el COVID, llegó el confinamiento y hubo voces. Si nosotros, creo que fue el 14 de marzo del 20, cuando nos encerraron en el confinamiento aquel, pues en aquellos días empecé a recibir, además es que coincidieron, mensajes muy fuertes de personas muy relevantes. En concreto recuerdo de Portugal, de México y de Ecuador. Aparte de algunas de aquí de casa, ¿no? Dice, hombre, es momento con esto del confinamiento que trates de ilustrar, que trates de contar, decir, la cátedra UNESCO, tú como persona experta en esto. Todavía era yo el titular de la cátedra UNESCO, ¿no? Yo ya había pedido al rector meses antes que yo quería dejar la dirección de la cátedra UNESCO. Bueno, pues me dediqué a escribir unas entradas en este blog que ya he señalado antes, donde está el blog de contextos universitarios mediados, y bueno, pues aquí llegaron a generarse pues en torno a 100 entradas, todas ligadas. Al principio, desde el 16 de marzo, que creo que publiqué la primera del 20, eran diarias. Creo que algún sábado y domingo no publiqué algo, porque me parecía que se necesitaba una orientación de ese tipo. Me lo estaban pidiendo. Y después aquello, pues sí que tuvo feedback, sí que tuvo reconocimiento por parte de muchas personas, porque se estaba necesitando, sobre todo para aquellos centros, aquellas instituciones, aquellos profesores que no habían tenido relación con la educación a distancia. Bueno, pues ahí quedan, ahí están publicados por si alguien quisiera acudir a ellos. Esa información detallada de todo lo que he venido diciendo, como digo, de personas, de enlaces, la tenéis en esta entrada al blog. Aquí era demasiado, podía ser gravoso el estar nombrando a unos y a otros. Han sido tantos los que nos han ayudado que yo les quiero agradecer desde aquí, darles un abrazo fuerte y un agradecimiento de corazón, porque gracias a ellos la cátedra UNESCO llegó a donde llegó, ya digo, con todos estos desiguales apoyos que ha tenido a lo largo del tiempo. Mis queridos amigos, ha sido todo. Muchas gracias. Ángeles. Muchísimas gracias, Lorenzo. Como veis, no podíamos menos de empezar haciendo este recorrido para saber quiénes somos y por qué somos lo que somos. Porque, bueno, sin entender toda la trayectoria, todo el inmenso trabajo, la inmensa pasión que siempre digo, ¿no?, que Lorenzo ha puesto en potenciar la educación a distancia, pues la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia no sería reconocida como es reconocida ahora mismo. De ahí esa importancia también de entender hacia dónde tenemos que seguir, es decir, que esos niveles tan elevados que ha dejado hasta ahora Lorenzo, pero que está siguiendo, es decir, que por eso era la importancia también de decir, por favor, Lorenzo, no puedes abandonar la cátedra de alguna manera está absolutamente vinculada a ti, no en el pasado, sino hacia el futuro. Y era importante plantearnos hacia dónde queremos ir, ¿no?